todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces que Inspiran. Hoy tenemos la segunda parte de Los inviernos no son eternos. Y tenemos a una invitada muy especial, no Sí. solo especial ella, sino especial para nosotros. Y Claro, eso mismo. Bueno, es una amiga muy especial para Sí. ambas, muy cercana, muy querida, sí, muy amorosa. Y creemos que es una persona que va a traer aquí su sabiduría, Sí. ¿no? Y aparte nos va como a dar tips, consejos. y nos va a inspirar desde sus vivencias y desde lo que sea que nos venga a contar, que ya se van a enterar. Sí, Así que, así que nada, yo me he hecho para acá. Y yo me he y hecho vamos para acá. a y hacer Matías. la transición 2016 Sí, en 3, porque Almudena ya nos traumó, Sí. así que da igual. en 3, 2, 1. Está nuestra amiga Pamela. Bueno, quiero que sepas que estamos muy contentas por tenerte aquí. Sí, Cuando pensamos en el podcast eras una invitada pensada ya. sí. No sabíamos para qué tema, pero Claro. Y después apareció el tema y después apareció tu nombre y fue como... sí, apareció. Sí. Sí, sí. Y pues nada, esperamos que te guste a decir. Ay, Dios Que te mío. sientas cómoda y que Sí. que este pueda ser un espacio seguro para que seas vulnerable. Sí. Creo que sí, gracias primero por invitarme, porque es un honor para mí estar aquí. Qué nervios. Creo que la cámara es lo que más intimida. Pero. No, la cámara. Pero nada, me siento muy honrada y muy privilegiada de estar aquí. Así que gracias por confiar en mí y por quererme. Ah, Los quiero mucho. pero bueno, vamos a empezar porque este capítulo va a ser un poquillo... En realidad no sé si va a estar largo o no. Yo tampoco. Lo Ustedes saben. sí lo saben, sí. Solo Dios sabe. Así Y que ellas. nada. Ah, también. Vamos a leer... Pero espera, No, espera. Vale, habla. recuerden que en el episodio pasado dijimos que eran 2 partes. Sí. En el episodio pasado hablamos de los procesos. Ujú. En este queríamos hablar de Estamos hablando igual de los procesos, pero más relacionados a las fuentes de agua viva. enfocado. Sí. Y ustedes van a decir, ¿qué son las fuentes de agua viva? Pues a lo largo del episodio van a ir entendiendo y van a ver por qué lo estamos relacionando con los procesos. Ahora sí leo Juan. Juan 4, capítulo 13 y capítulo 14. No, versículo 13, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Va a aparecer aquí. Sí. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Sí. ¿Qué quiere decir eso, Andrali? ¿Qué significa ese manantial? Seguro no se enteraron de nada porque está un poco confuso, pero investigando, para que ustedes lo entendieran mejor, conseguí esto. Y es que la metáfora de ríos de agua viva puede interpretarse desde varias maneras. En primer lugar tenemos desde la espiritualidad, que representa la saciedad espiritual que solo se encuentra en una relación con Dios. Es decir, ese río de agua viva en la espiritualidad viene siendo Dios, que es donde tú vas para saciar tu sed de Dios. Sí. Sí, y dándole fluidez a tu vida, indicando que esta vida espiritual no es estancada, sino que va a ser una vida espiritual constante y de renovación, que nos lleva al segundo punto, que el concepto también implica un proceso continuo de renovación y crecimiento espiritual, porque los ríos sugieren abundancia y fluidez, indicando que esta vida espiritual no es estancada sino dinámica, que es lo que decía antes. Siempre como que nos vamos renovando y por eso volvemos al río de agua viva, porque no, como que nunca nos saciamos, porque siempre queremos más, ¿sabes? Y por último tenemos la comunidad, que además de extenderse en el ámbito comunitario, cuando los creyentes experimentan esa agua viva, están llamados a compartirlo con otros, que literalmente lo hemos mencionado en cada capítulo, que somos llenados no para guardárnoslo y para ser gordos espirituales, como decíamos en otro episodio, Sí. sino Sí, para Para llenar. compartirlo y Sí. llenar a los demás. Sí. Y pues, nada, te queríamos hacer la Primera primera pregunta. Vamos a bombardear a Pamela con preguntas, ¿vale? Sí. Ah, bueno, antes que nada queríamos decirles Ay, sí. que el enemigo se levantó y nos está haciendo la guerra. y pues,
pasó un percance con los micrófonos, entonces Ya no se estamos pudieron dar grabando, cuenta. sí, no estamos grabando con micrófonos y esperemos que se escuche igual de bien. Sí. Les pedimos perdón por el audio fatal, Sí. pero no sé, es algo que se salía de nuestras manos y pues, Sí. es lo que hay. Nada va a Bueno. interponerse en el mensaje que hoy el Espíritu Santo quiere llegar a ustedes. Sí. Vamos a bombardear a Pamela con preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti estar plantado junto al río de agua viva? Bueno, para mí estar plantado junto al río de agua viva es buscar de la presencia de Dios. O sea, en la palabra nos dice que Jesús es ese río de agua viva. Entonces, ¿cómo buscamos de Jesús? Pues tenemos herramientas muy fáciles. Tenemos la Biblia, que es donde literalmente Sí. podemos leer todo lo que Él nos quiso expresar allí. O sea, Sí. sé que fue escrita por humanos, pero fueron humanos guiados por el Espíritu Santo. Sí. Y Dios quería que cada palabra que estuviese ahí importara. Entonces tenemos esa herramienta y tenemos también la herramienta de orar, que es simplemente tener una conversación con Dios. Sí. Así como nosotros estamos teniendo una conversación, pues Él quiere que tengamos una conversación con Él. Obviamente no es tan fácil como nosotras de que Claro. nos escuchamos la una a la otra. Tenemos que afinar nuestro oído un poco más para poder escucharlo a Él. Sí. Que literal, la palabra es como lo que lo une, Sí. ¿no? O sea, tú oras y la respuesta puede venir a través de la palabra. Sí. Aunque también Él es creativo y nos responde a través de otras personas, nos responde a través de canciones, de películas. A veces Dios me ha enviado respuestas de la manera más Literal. random posible, que es como... Pero ¿Qué? sabes que vienes de Dios porque es como, Claro. nadie sabía esto, entonces tiene que venir de Sí, Dios. sí. O sea, no hay manera que esto sea raro. Pero bueno. Sí. Así que yo creo que eso es. Y también tenemos la herramienta de la iglesia. Y en la iglesia, bueno, pasan muchas cosas. Tienes los domingos, tienes diferentes reus, grupos de conexión, en nuestro caso, reuniones de jóvenes y todo esto. Pero lo que yo creo es que eso no puede tampoco reemplazar tu Sí, tiempo tu a relación solas con personal. Dios. Exacto. O sea, esto es como más alimento. Herramienta. Sí. Y está bien porque haces comunidad y compartes con personas que comparten tu fe. Sí. Pero no puede reemplazar el que tú te sientes a Claro. tener un momento con Dios. Que tú digas, este tiempo es solo para ti y para mí, háblame y yo hablarte. O sea, Él quiere que Sí. le contemos nuestras cosas aunque Él ya las sepa. Sí, sí. Claro. Él en su palabra nos dice, pídanme, pruébenme. Y Es como, Señor, ya sé que lo sabes, pero igual te lo quiero contar. tal cual, Señor, tú ya lo viste todo, pero ven a contar Pero da esto. mi versión. Sí. Exacto. Y eso es lo que Él quiere. Entonces yo creo que eso es la manera de estar plantados junto al río de agua viva. Sí. Ujú. Qué bueno. Y bueno, conectando eso un poco con unos versículos que yo tenía aquí, voy a leer Jeremías 17 del 7 al 8. Y dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y el otro, que van como muy similares, es Salmos 1, del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y yo leí estos versículos y fue muy curioso porque los leí haciendo mi tiempo devocional y fueron días diferentes, o sea, y yo me acuerdo de, bueno, leí uno y yo como, esto me lo apunto para el podcast, porque habla de árboles, habla de raíces, wow, Dios, gracias, y lo apunté. Y luego fue como otro día, estaba leyendo el de Salmos y digo esto sí yo sentí como, ya leí esto. Sí. Y fui como a revisar mis apuntes, lo que Sí. había escrito, y digo, no es el mismo versículo, pero son muy similares. Sí. Y habla de lo mismo, de que nosotros somos esos árboles, pero siempre habla de raíces profundas que van hacia la fuente de agua viva. Sí. Y esto me encanta porque era como Dios diciéndome, claro, no basta con solo estar plantados espiritualmente, sino tienes que estar plantado y estar, exacto, junto al río de agua viva, porque nosotros solos no podemos, o sea, Claro. aquí lo decía como no temen a la sequía, no temen a los largos tiempos de espera, por así decirlo, porque tienen su alimento Sí. o lo que los alimenta al lado, y eso me encanta.
Y una frase que me marcó era como, aún en invierno las raíces siguen vivas. Y Jesús, como agua viva, nutre esas raíces, incluso cuando no se ve el fruto. Y fue como, Sí. wow, porque es verdad, a veces no vemos fruto en nuestra vida y podemos pensar como, estoy vacía, no Sí. tengo nada. Pero quizás es una temporada de invierno en la que tienes que estar nutriéndote, llenándote, para luego poder Sí. derramar a otros y que se vea ese fruto. Sí. Ujú. Tenemos otra pregunta para ti que nos gustaría que nos contestaras. Sí. ¿Cuál ha sido tu invierno más significativo y cómo te ha impactado? Wow. Vale, antes hablábamos un poquito de esto y yo decía como, ok, aquí podemos ser vulnerables en este podcast, entonces voy a ser vulnerable. Y yo sé que Dios me trajo a esta nación con un propósito, si no, no hubiese abierto todas las puertas que se abrieron para que yo estuviera aquí con mi familia. Pero yo siento que el estar aquí ha sido de altibajos, pero yo siento que ha sido un invierno. Como hemos visto la bondad de Dios en nuestras vidas, pero hemos pasado situaciones difíciles. Sí. Y yo sé que obviamente Él tiene un propósito y que todo obra para bien de sus hijos. Pero ha sido un invierno largo, un invierno en el que a veces he sentido que literalmente yo creo que mis raíces no estaban bien arraigadas, que no estaban, porque no llegaban a esa fuente de agua viva. O quizás la tenía cerca, pero decidía no tomar de ahí. Era como me lleno de otras cosas y simplemente como en mis fuerzas quería lograrlo todo. Era como no, yo puedo o... Yo qué sé, es nuestra naturaleza pecaminosa y humana en la que pensamos como yo puedo solo y Dios es como, pero estoy aquí, quiero ayudarte y nosotros, no, quiero ese camino y Él, aquí está mejor y nosotros, no. Y siento que fui esa por mucho tiempo y creo que este último año ha sido como más, la parte más cruda quizás de ese invierno. No he estado bien emocionalmente y me he dejado como hundir en eso, ¿sabes? Sí. Y simplemente paré de beber del agua de la fuente. Y fue como, creo que me fui secando de a poco, pero yo no quería aceptarlo. Claro. Y una vez una persona me hizo un comentario y fue como, ay sí, como cuando estabas en tu época de depresión o de depre, una cosa así. Y fue como el chiste, o sea, como un comentario que quizás la persona no lo hizo a no mal, fue malintencionado. no fue malintencionado, pero creo que para mí eso fue como un choque, o sea, fue como, wow, porque la gente lo empezó a ver. Sí. Y yo pensaba que no era así, yo pensaba como, ay, me estoy poniendo mi mascarita. Era tu burbuja y ya está. Me estaba poniendo mi mascarita todos los domingos, todo está bien, yo sonrío, me río, jijajaja, porque soy así. O sea, mi personalidad es de me río mucho, soy muy cariñosa con la gente. Y yo creo que cuando estoy mal, si no lo esfuerzo, se nota. O sea, la gente que me conoce cuando yo no estoy bien, se nota. Y esa no era una persona cercana a mí, y que me lo dijese ya una persona que no era cercana, fue como, wow. Se nota. Ya, ¿qué estoy mostrando yo? Pero eso, creo que era de lo que me estaba llenando, no era lo correcto. Y por eso estaba mostrando eso en mi vida. Sí, y yo creo que eso de lo que dices tiene como mucho sentido, ¿sabes? Porque de lo que te nutres, de lo que te alimentas, es lo que tú vas a reflejar. Por ejemplo, hay una frase que dice, tu dieta no es solo lo que ingieres por la boca, ¿no? Sino también es lo que miras, que hay un versículo que es Lucas 11:23 que refleja esto. Dice, la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, no es solamente como las canciones que escuchas o las películas que ves, también es lo que hablas. Por ejemplo, está Efesios 4:29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. O sea que es como todo se mezcla. De lo que tú escuchas, de lo que tú ves, hasta de lo que tú hablas, o sea, es el reflejo de lo que tienes adentro. Claro. Entonces, al fin y al cabo, es eso, de lo que estás nutrido es de lo que vas a hacer. Es como que vas absorbiendo de todo un poco, y cuando vienes a ver, eres de todo lo que te rodea.
Y al final terminas hablando lo que escuchas, lo que ves, lo que... Sí. Exacto. Y es como que yo soy una persona muy emocional. Entonces siento muy profundamente. Y soy una persona muy melancólica. Entonces hay momentos en los que de la nada digo como me siento un poquito triste. Tengo que ampliar esa tristeza. Como me quiero sentir triste. Vamos a desahogar. Y es como voy a escuchar canciones que me hagan sentir triste. O voy a ver pelis que me hagan llorar. Entonces es como literalmente muy fuerte pensar en que tú tomas esa decisión. Sí. Es como yo Y misma. capaz Te hundes más. Sí, Ajá. capaz que lo tienes tan normalizado que no te das cuenta del impacto que Sí. lleva a escuchar una canción triste o ver una película triste. Exacto, total. Sí. Y eso era lo que yo estaba haciendo en mi vida. O sea, yo estaba llenándome de tristeza, de depresión, de comparación, porque claro, veía cosas que yo decía, yo quiero eso, y no lo miraba como de manera, ay, una inspiración, Sí. sino con envidia. Sí. Como porque yo no estoy ahí, porque yo no tengo eso, Sí. porque a mí no me ha llegado el momento de... y no lo miraba desde una altivez, porque no era como, ay, es que yo podría hacerlo, sino al contrario, Sí. me estaba tirando a mí misma abajo, era como, no estás ahí porque no eres suficiente, Sí. porque obviamente esa persona es mejor que tú, es más espiritual, no sé qué, y eso eran mentiras que el enemigo estaba trayendo sobre mi vida, ¿sabes? Sí. Como en plan, claro, es que si tú no lees la Biblia, pues de qué vas a estar haciendo, y eran verdades, Sí. pero él las estaba utilizando. Transgiversado. Claro. Exacto. Está dando la vuelta para que tú te sintieras mal. Ujú, exacto. Y que en esos momentos estás como más vulnerable. Entonces todo lo que Total. pasa a tu alrededor es como... Sí. Todo te duele como el triple. Sí. Es como, claro, cualquier comentario, lo que yo digo, esa Sí. persona hizo ese comentario como lo dejó caer y ya está, pero no sabe el efecto que tuvo sobre mí. Sí. Y creo que igual a veces es bueno tener esos momentos como de quiebre, ¿sabes? Y antes le comentaba a las chicas y era como hubo un momento en el que todo se quebró y todo cambió y fue como, o sea, fue un switch, que fue como tengo que hacer algo diferente. Y eso creo que es muy importante, el poder Sí. darte cuenta Sí. primero, Claro. porque si no Sí. lo notas, si lo normalizas, Sí. como decías tú, vives en esa normalidad y ya está. Sí. Es como saber cuándo estás mal y pedir ayuda. Exacto. Saber también a quién pedir ayuda. Sí. Sí. Quería hacerte otra pregunta, que es, en ese momento, ¿qué experiencia o en ese mismo testimonio, en ese momento llegaste a cuestionar tu fe? O sea, en lo que creías como... Porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Sí, o sea, siendo sincera, hubo un momento en el que yo dije, ¿por qué creo en lo que creo? O sea, de pararme y decir, si todo esto que está a mi alrededor está pasando, Claro. que Dios está respaldándome, o sea, ¿sabes? Ah, Y es muy duro pararse a hacerse estas preguntas, pero creo que lo que diferencia el cómo afrontas esas situaciones es de quienes te rodeas también, Claro. porque hay personas claves que Dios envía, porque a veces cuando no buscamos de Él busca la forma, o sea, Sí. Él es un Padre amoroso que aunque somos libres de tomar nuestras decisiones, Él va a agotar hasta el último recurso para que nosotros nos volvamos a acercar a Él. sí. Y me acuerdo mucho que fue un domingo que nos fuimos a comer con los del grupo de conexión y me fui después caminando con una amiga, y es una amiga a quien quiero mucho, es como una hermana mayor para mí, y ella es muy de hacer preguntas, entonces fue como, pero intencionales, ¿sabes? Sí. Es un ¿cómo estás? Pero no el ¿cómo estás? Que le tiras a todas las personas un Sí. domingo. Y entonces me dijo, amiga, ¿cómo estás? Y creo que fue ese quiebre en el que yo dije, me sentí con una persona segura en un lugar Sí. seguro y dije, aquí fue. Y literal, me puse a llorar en la mitad de la calle, luego ya fue como, ven, vamos a meternos a una cafetería o algo, Sí. a tomarnos un café y me cuentas qué pasa, y tuvimos una conversación, pero ese punto de quiebre fue lo que cambió todo, o sea, ahí yo dije, hay tanto ruido a mi alrededor que no escucho lo que tengo que escuchar. Sí. Es como cuando tú enciendes un televisor viejo y suena solo estática, así estaba yo, o sea, solo escuchaba la estática y no podía escuchar la voz de el que estaba realmente ahí. Entonces decidí tomar decisiones y fui muy Radical. sí. Entonces fue como, vale, hace tiempo yo sentía que Dios me venía diciendo como,
tienes que bajarle un poquito a las redes porque tu comparación está aquí, o sea, las redes no las estás viendo de una manera sana. Y yo me estaba haciendo la loca. Yo, ay Dios. No es lo que crees. Sí, solo estoy haciendo un post, un story, no sé qué, bla, bla, bla. Y Dios, no, mira cómo estás viendo esto. Y fui radical en ese momento y dije, no más redes por un tiempo. O sea, necesito alejarme de aquí y poner mi visión en lo que tiene que estar. Sí. Y así empecé a tomar decisiones de no voy a consumir cierto tipo de series o películas, no voy a consumir cierto tipo de música, voy a llenarme de alabanza. Y no porque lo otro sea malo del todo, pero sí yo sabía que estaba teniendo un efecto malo sobre mí, porque lo estaba consumiendo. Y empecé a escuchar música de adoración otra vez. O sea, bueno, a tope, quiero decir. Sí. Volví. O sea, intencionalmente. Sí, intencionalmente. Y decía que me encanta, por ejemplo, grupos o así como Un Corazón, porque te dan música diferente. No todo el tiempo estás en mood worship. Es como, santo. Y es como, no. Hay momentos en los que quieres escuchar algo más movido. Yo que sé, estás lavando la loza y no quieres estar ahí como llorando lavando los platos. Porque es como, no. Y hay... Y se metió en el agua. Mi mamá entró a la cocina como, ¿qué está pasando aquí? Cierra la puerta. No. Pero eso, o sea, hay momentos en los que tú quieres, o sea, quieres escuchar cosas buenas, cosas que edifiquen tu vida, pero un poco más alegres. Entonces hay que buscar, amigos, también. ¿No? Porque podemos, sí, porque hay. porque existe, exacto. Sí. Yo puse Hay de todo. Puse en Spotify como música para una fiesta cristiana o algo así, no sé qué fue. Y empezó a salir como reggaetón, pero cristiano, o sea, como edificante, ¿sabes? Y eso, o sea, como buscar también ¿Sabes que ser intencionales. Sí, yo no sabía que existía eso. A mí me apareció una vez un TikTok de una chica, tipo, cantando una canción así como, que yo dije, ¿esto es cristiano? Y decía como... Bajamos al culto escuchando alabanza. Sí, y es como, ahí sí es cristiano. Claro, pero o sea, tú escuchas el ritmo y es como... y ya lo puedes estar juzgando. O sea, yo creo que mi mamá muchas veces entró como, y luego escucho la letra y como, vale, sí. Okay. Sí. ¿Por qué pasa? Claro. Porque, claro, capaz que tenemos ese género mal visto, ¿sabes? Como... Satanizado. Y no hay por qué, porque Exacto. Sí. está diciendo cosas buenas, Sí, ¿sabes? exacto. Y creo que hay muchos artistas que no son reconocidos, pero se están esforzando por, no por ser reconocidos, sino por sacar hacer ese esas tipo de letras contenido. y poner nuevas letras en ese género. Total. Tienes, por ejemplo, un Redimidos, que ahora ya es uno de los grandes en ese género, Sí. pero él tuvo que trabajar para llegar ahí. Sí. Y obviamente fue guiado por Dios, porque si no, no hubiese llegado hasta donde ha llegado, pero Sí. también él fue siempre fiel a sus principios y siempre, yo qué sé, lo cancelan un montón, hasta los mismos cristianos, Sí. pero él no teme a hablar sobre su verdad. fe y la verdad de lo que debería Sí. ser la fe. Y me encanta porque hay muchos grupos y cantantes y artistas que son así, entonces ¿por qué no también darles la oportunidad de usar esa plataforma que ellos quieren para edificar nuestras propias vidas y compartirlo con otras personas? Yeah. Entonces eso, o sea, tomé decisiones radicales de decir, en este momento de mi vida, en esta temporada, estoy más sensible a ciertas cosas, entonces no voy a consumirlas. Y empecé a llenarme otra vez de la palabra de Dios. Sí. Quiera o no quiera, me levantaba por las mañanas y lo primero que hacía era mi Biblia, o sea, mi devocional, oraba, y antes de comer, antes de ducharme, antes de cualquier cosa, porque creo que es muy importante el que tú empieces el día de manera correcta. Sí. Y Que hay un versículo incluso que dice como antes de salir, como que porque capaz que no sé cómo explicarlo, pero capaz que no le damos sentido al por qué hacerlo por la mañana, ¿no? Y es que vas a salir al mundo, ¿sabes? Claro. Y tú antes de salir al mundo necesitas tu momento con Dios para que, ¿sabes? Dios te llene de valentía y te prepare para salir al mundo. Claro. Exacto, es como en la palabra dice que nos vistamos con la armadura de Dios y parte de la armadura es su palabra. Sí. Y creo que no saldríamos a la calle desnudos en esta época, o sea, como Adán y Eva iban desnudos por ahí, pero porque no tenían conciencia de lo que era o no era algo malo. Pero en el momento en que entró el pecado eso cambió y no saldríamos a la calle si no tuviésemos todo esto. Pues lo mismo tiene que ser de manera espiritual, como no podemos salir desnudos espiritualmente a un mundo espiritual que se mueve todos los días. Y relacionándolo con la armadura, una persona que va a una guerra
no se pone la armadura después de que acabó la Exacto. guerra, porque si no en la guerra lo hacen Sí. trizas y adiós. Ujú. Sí, sí. No llegas, Claro. no la cuentas. Claro. Sí. Y pues nada, te quería hacer otra preguntilla Ujú. que dice, en estos momentos, ¿no? Que son estos procesos, en esta sequía espiritual, ¿qué prácticas te ayudan a nutrir tus raíces? Ok, prácticas. Ya, Sí. yo pienso oración. Mm. O sea, sé que a veces la gente es como, eso es muy raro, cómo lo hago, cómo empiezo. Me encanta que la app de la Biblia tiene, o sea, tú puedes poner como tus motivos de oración y Sí. te guía por un sendero de oración. Ujú. A veces, claro, no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, es como, "Ay, esto es un poco raro, o sea, porque nadie me está contestando de vuelta". Sí. Ya, por ejemplo, bueno, el Padre Nuestro es un camino a seguir, no de la manera como quizás es visto de rezarlo, Exacto, cada Sí, vez es lo mismo. sino orarlo, o sea, tú Sí. sigue un camino de dar gracias, de pedir por Claro. cosas, ¿sabes? Es como un esquema Exacto. de lo que tienes que hacer, como para eso, para que te guíes. Para que tú sepas por dónde ir. Pero la app de la Biblia me encanta porque si tú pones ahí tus peticiones, luego tú seleccionas una opción que es como, vamos a orar. Y te pone como musiquita de fondo, así, todo súper espiritual. Y tú la escoges piano, guitarra, pajaritos, no sé. No lo sabía eso. Yo Sí, tampoco. es súper bueno, luego les muestro. Y tú puedes seguir un sendero de oración y me encanta porque claro, si ya has puesto tus peticiones ahí, diferentes días te salen diferentes peticiones, Sí. entonces tú vas encaminando tu Wow. vida de oración Sí. y si no sabes por dónde empezar, pues ahí tienes una herramienta. Sí. Espera, yo quiero decir algo. Yo había escuchado de... una vez estaba leyendo un libro que es El Hacedor de Círculos y ahí pues hablaban mucho obviamente de la oración y no sé si lo leí o qué, apareció como tener un cuaderno de oraciones, ¿sabes? Sí, un cuaderno de oraciones. Y dije, ay, yo quiero uno. Entonces fui y ¿Dónde lo consigo? sí, fui y me compré un libro y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo empiezo? Aparecieron las oraciones escritas solas. Claro, entonces fue como eso, ¿no? Como buscar herramientas que te Ser más acerquen más a intencional Dios. con eso. Sí. Entonces ahora no sé lo que hago, pero hago un cuaderno de oración. No sé lo que hago, pero me veo genial así. Sí. Sí. Entonces tenemos, o sea, no nos damos cuenta, pero vivimos en un mundo que está bastante actualizado. Sí, tenemos todas las Entonces, herramientas. Claro, entonces yo capaz que me fui a lo tradicional a escribir mis oraciones en un cuaderno, pero mira, está lo de las aplicaciones de la Biblia Sí. que te guía. Pero eso me encanta, o sea, tener, porque no solo las tienes allí para orar por ellas, sino luego para revisar o sea, y ver atrás y decir, Sí, Dios claro. ya contestó esta Sí, oración. ahora ya no es un pedido de oración, Sí, sino es un es agradecimiento. Claro. Ujú. Y para lo mismo sirve Total. el cuaderno de oración. Sí, exacto. Sí, sí. Es el La mismo misma fin. función. Sí, Sí. porque a mí me encanta porque después de un tiempo reviso esas oraciones y Ujú. dije, mira, ay, esta oración fue Y muy tú, pesada, sí. agradezco. Total. Y empiezo ahí a agradecer. Y eso es parte también de nuestra vida como cristianos. No podemos estar todo el tiempo pidiendo. Ya. También tenemos que ser agradecidos Sí. y orar por otras personas. No puede ser un yo, Exacto. sino si conocemos las situaciones de nuestros amigos, obviamente vamos a orar por ellos. O sea, si tú me cuentas algo de, mira, estoy pasando un momento difícil por esto, yo voy a orar por eso, ¿sabes? Porque quizás físicamente yo no puedo ayudar, porque hay momentos en los que no podemos ayudar, no podemos cambiar a personas, no podemos cambiar ciertas situaciones, Sí. pero lo que sí podemos hacer es orar. Sí. Y eso tiene mucho más poder y mucho más valor Y que no- cualquier otra Y cosa. no minimizar nuestras oraciones, ¿sabes? Claro. Como Ujú. menospreciarla, porque una oración, o sea, tú no sabes lo que causa Sí, una poder. oración, sí, el poder que tiene la oración. Sí. Exacto, creo que a veces ese es nuestro problema, que no Como- entendemos, no dimensionamos el poder Sí. y la magnitud de una oración, de lo que una oración puede llegar a ser, porque Dios, a ver, obviamente Dios es el que hace, pero la oración es ese puente entre nosotros y Él, Sí. Claro. y eso es lo que quiere que hagamos. Y otra herramienta, diría yo, la Espera, palabra. espera. Ujú. Yo también tenía una Sí, pregunta. no terminé todavía. Hay una frase que me gusta mucho que dice, orar por alguien es amar sin ser visto, es abrazarlo invisiblemente. Y es como tan espectacular, porque algunas veces capaz que nosotros ya lo tenemos como inculcado, ¿sabes? El orar por alguien.
y es literalmente una forma de amar, Sí. ¿sabes? De sentirse cerca de esa persona. Sí. Hay algo que, esto no era lo que iba a decir antes, pero acabo de recordar. Me acuerdo una vez, no me acuerdo por lo que estás pasando en ese momento, que estaba hablando, sí, estaba hablando con una por mensaje, yo estaba acostada, y me dice como, no, tal, me pasó esto y lo otro, y me siento así, así, no sé qué. Y en ese momento le dije, tal, oro por ti. Y me puse a orar en ese momento y fue como, nunca en mi vida me había pasado eso. Pero sentí como si yo fuera esa, sentí lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Y fue muy loco porque me acuerdo que me puse a llorar y todo, y le dije, fue increíble que literalmente me puse a llorar y me sentí tan en su lugar. Te lo no. Y me sentí tan en su lugar, creo que te lo dije, Sí, te dije como, y siempre, me o sea, sentí súper mal, o sea, no me puedo imaginar por lo que estás pasando porque yo, literalmente como que Dios me puso en su lugar, como, mira por lo que estás orando, ora con la intencionalidad, no sé si eso es una palabra, con la intención de, mira lo que estás sintiendo en este momento. Y fue súper loco, creo que te lo dije. Qué fea mía que haya pasado eso. Y lo pasó ella, ¿sabes? Ya, literal. No, pero eso es un regalo, o sea, es un regalo de Dios, porque literalmente Él a veces nos permite sentir cosas que nosotros no sabemos. Sí. Y la oración es eso, o sea, literal. Me encanta que lo menciones porque me pasó hace unos días también y fue súper loco porque yo ni siquiera había hablado con la persona. Y yo me desperté y me puse a orar y ese día estaba como... fue una conexión diferente, siento que hacía mucho tiempo no sentía una conexión tan profunda mientras oraba y estaba orando y en mi app y me salió como el nombre de esa persona, ¿vale? Porque yo había puesto una oración por esa persona, pero hacía mucho tiempo. Sí. Y claro, si tú no las das como contestadas o así, te siguen saliendo. Wow. Entonces digo yo, esta oración es como hace 2 años. YouVersion, patrocínanos ya, por favor. Por favor. Esta oración es como de hace 2 años, pero yo sentía en mi corazón como ora por esa persona. No por lo que ponía ahí, sino por la persona. Sí. Y yo empecé a orar y empecé a llorar a mares. Y sentía como angustia, como desesperanza. Y yo decía como, Dios es mi amiga y yo no sé qué está pasando, pero yo oro y bueno, oré por ella y tal, y luego le escribí un mensaje como, oye, mira, no sé por qué, pero en mi tiempo de oración oré por ti y quiero que sepas que no estás sola, que si quieres hablar de cualquier cosa, aquí estoy. Y es eso, o sea, Dios es tan intencional con que a veces nosotros no vamos a hablar a otros, pero Él pone en esas personas el querer como hablar y acercarse. Y yo no entendía por qué, pero esa persona necesitaba ser escuchada. Ahora sí, la pregunta que quería hacer hace rato, y es, ¿cómo puedes ayudar a otros a encontrar esa fuente de agua viva mientras están viviendo esos inviernos? Wow. Vale. Nosotros como amigos, ¿cómo podemos ayudar a alguien? Estando allí para ellos primero, porque a veces lo único que queremos es compartir esa situación con alguien. A veces el hecho simplemente como de verbalizarlo y soltarlo ayuda un montón. Claro, sí, el decirlo en voz alta. Como no te lo estás pensando todo el tiempo nada más, sino lo puedes como... Cuando hablamos las cosas también es diferente a solo pensarlas, o sea, el escuchar cambia mucho. Entonces yo creo que a veces el simplemente estar para escuchar, para aconsejar, para orar, obviamente, es muy importante y podemos guiar a alguien hacia Jesús, pero al final del día la decisión es propia. O sea, tú puedes hablarle mucho a una persona sobre Dios, mostrarle todas las cosas buenas que Dios hace, todo lo bueno que sabemos que Él es, pero esa persona tiene que experimentar a Dios de manera personal. Tener su encuentro. Y la decisión es individual. Exacto. Mi Dios, o sea, la visión que yo tengo de Dios no es la misma visión que tú tienes o que tú tienes de Dios. O sea, en general sí, porque es un Dios bueno, es un Dios que es proveedor, es un Dios que salva, pero lo que yo he experimentado en mi vida, lo que yo he vivido, me ha hecho ver facetas diferentes de Dios. Entonces, puede que haya facetas de Él que yo ya haya visto y tú aún no. Ahora que estás diciendo eso, perdona que te interrumpa, me acordé de la película, no sé si la han visto, La cabaña. Ahí hay, o sea, el protagonista fue la cabaña. Y al principio el protagonista cuando tuvo muchos problemas con su padre. Entonces no podía ver a Dios como una figura de padre porque para él la figura de padre no representaba nada. Y entonces en la película
en vez de Dios mostrarse como hombre, se mostraba como una mujer. Pero porque era lo que el protagonista necesitaba ver. No podía ver un padre porque le iba, ¿sabes? A ver, sí. Como con cada quien, como una imagen específica. Exacto. Y me encanta que en esa película igual se redime la visión que Sí. tiene él sobre su padre, Ujú. porque Dios le muestra por qué su padre era como era. Ujú. Y al final del día todos somos humanos y cada cosa que nos pasa nos marca y luego no sabemos que nuestras acciones marcan a otros o hacemos cosas que no creemos que van a tener influencia sobre otras personas y sí van a ser así. Pero me encanta que él le deja ver una faceta diferente de su padre terrenal Ujú. para poder sanar y experimentar a un padre celestial. Wow. Y es muy bonito y es eso es Dios con nosotros. Y si tú no experimentas de manera personal y cercana a Dios, no lo vas a sentir Exacto. cerca, no vas a querer buscarle, Ujú. porque es como... Nunca lo has vivido. exacto, el Dios de mis padres, el Dios de mis amigos, el Dios de mis pastores, de mis líderes. ¿Qué es lo que decías antes de nacer en una cuna cristiana? Ese término fue el que usé, me dio tanta gracia. Pero es eso, que como ya cuando naces en una familia cristiana, Es que el como Dios que de tus padres. está un poco impuesto por tus Ujú, padres, sí. ¿no? Entonces tú no lo ves como tu Dios, sino lo ves como el Dios de tus padres. Y hasta Sí. que tú no tengas un encuentro realmente genuino con Jesús, pues lo vas a seguir viendo de esa forma. Exacto. Y me encanta porque todos tenemos que pasar por ese momento. A veces tenemos que ser rotos para volver a ser armados de la manera correcta, ¿sabes? Y Sí. me encanta, creo que esto lo han hablado en todo el mundo, pero yo amo esto desde que escuché de qué era este arte. El kintsugi es un arte, creo que es japonés, no sé si es Ni japonés idea. o chino. Bueno, es un arte en el que tienes una pieza de barro o un jarrón, cualquier cosa. Y lo que hacen es romperla para luego armarla, pero como la pegan es con un pegamento que tiene oro. Y entonces esta pieza se vuelve más valiosa después de estar rota Wow. y, No lo sabía. y de ser armada de nuevo porque está siendo armada con algo más valioso aún. Claro. Por eso es la portada del álbum de Un Corazón, ¿no? Ajá. Y se llama kintsugi Sí, porque sí. el arte se llama kintsugi. Y me encanta este concepto de que a veces tenemos que ser rotos, Sí. pero para que el alfarero nos vuelva a Un armar propósito mayor. Sí. y de una manera más valiosa aún. O sea, creo que en la Biblia tenemos miles de historias de personajes en los que vemos que no son el mejor personaje. O sea, tú no escogerías ese personaje Sí. si estuvieras jugando un videojuego. Es Claro. como, este es débil, este es codicioso, ¿sabes? Pero Jesús ve más allá, Dios ve más allá en cada uno de nosotros. O Sí. sea, estamos rotos, pero Él quiere volver a armarnos y quiere volver a poner las piezas en su lugar. Y me encanta, hay una canción en el álbum, creo que es la de Kintsugi, voy a buscar la letra rápido. Pero me encanta porque al final de la canción, él dice como... Ay, espera, la busco rápido. Al final de la canción literalmente dice... Ay, no es esta. Dice que otro artista que nada que ver tiene una canción que se llama Kintsugi. Qué fuerte. Plagio, corazón. No sabemos quién la sacó primero, no sabemos quién plagió Claro, a quién. claro. Pero al final dice, es un arte elegante, dignificas cada pieza, sigo roto pero entero, tú pegaste cada pieza con paciencia. Wow. Y yo escuché ese trozo de la canción, la primera vez que escuché el álbum yo llorando a mares, porque es verdad, o sea, somos rotos, pero somos enteros, Sí. porque Él fue quien nos volvió a unir y nos dignifica y nos vuelve santos, Sí. ¿sabes? Y eso me encanta de Dios, Sí. porque no somos perfectos, nunca No. vamos a ser perfectos, es que no podemos aspirar a ello, el único perfecto es Dios. Y aunque somos hechos a su imagen y semejanza, es eso, solo una semejanza, no Sí. alcanzamos a ser lo que Él es. Wow. Sí. Pero me encanta. Vale, y como última pregunta, como para ir finalizando, le toca a Andrea llegar. La pregunta dice, ¿cómo puedes asegurarte de que tu fe está bien nutrida incluso cuando no ves resultados inmediatos? Yo creo que los resultados inmediatos no te dicen si tu fe está bien nutrida. Porque no vamos a dar frutos inmediatamente. Porque lo que hablamos en el episodio pasado era que los frutos, los árboles que dan fruto de inmediato son árboles que se marchitan de nada.
Entonces tenemos que entender que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Y que no estés dando frutos ahora no significa que tu fe no esté bien nutrida. Claro. Y si tú en ese momento estás en esa duda, encárgate de nutrir tu fe, encárgate de orar, encárgate de... Y más adelante yo sé que Dios te va a mostrar y te va a decir, mira, estás haciendo las cosas bien, ¿sabes? Todo va bien, ¿cómo lo digo? No está marchito tu árbol. Y está, por no dar frutos el árbol no se va a morir, ¿sabes? Claro, y además que hay temporadas. Claro. Hay temporadas donde simplemente tú te estás nutriendo, estás Exacto. nutriendo tu fe y no estás dando fruto, pero es porque es eso. Hay temporadas para todo y esta no es temporada de dar frutos, Exacto. sino de servir a los demás, de aprender, de especializarte en cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Y yo creo que tú en medio de ese no estoy dando frutos, aunque tú lo pienses así, pues no lo pienses así. No, y que ahora pensándolo, muchas veces no te das cuenta y sí que estás dando frutos. Sí. Solo que capaz tú no los ves. Pero por ejemplo, está siendo de bendición para vos en un momento... En un abrazo, Exacto. en Y tú ni en cuenta una te estás conversación, dando, pero sí. para ella sí. Porque tus estándares capaz que no sé, están en otro que no refleja, ¿sabes? El encaminado de Dios. O porque estás mirando los frutos de alguien más. Claro. Y crees que tus frutos van a ser iguales, ¿sabes? Rollo, si eres un manzano, no puedes querer dar limones, ¿sabes? Todos somos diferentes. Entonces a veces creo que medimos los frutos como con una barra en nuestra humanidad. Y es como, wow, pero es que esta persona ora todo el tiempo por todos y sus oraciones son contestadas. O esta persona está discipulando a un grupo de gente que no para de crecer, el grupo y la gente que está ahí, no sé qué. Y es como, bueno, pero tú estás ayudando a esa amiga que no habla con nadie en la iglesia. Wow. Tú estás siendo de ayuda idónea en tu casa. O sea, estás honrando a tus padres en muchas áreas de tu vida. Esos también son frutos. Claro, Y creo que no podemos comparar frutos ni temporadas con los de otras personas. Sí. Y creo que también algo importante de esto es como si sientes paz. O sea, si tú no estás dando frutos, pero sientes paz en medio de este proceso del invierno, yo creo que la paz solo puede venir del Espíritu Santo. O sea, no hay una falsa paz porque nuestro cerebro ansioso siempre está como ahí mirando lo siguiente. Sí. Pero si sientes paz de Dios, es simplemente una temporada en la que, como decía Os, tienes que nutrirte, tienes que llenarte para ser un árbol fuerte que luego de esos frutos y además extienda esas ramas para cubrir a otros. Tú no sabes luego cuando alguien va a necesitar esa sombra y va a necesitar como el descansar ahí, ¿sabes? A veces podemos ser como esos árboles de descanso para otros. Y me encanta porque a veces han habido personas así para mí, como que yo he tenido que ocultarme bajo la sombra de alguien, no a mal. Y luego siento que yo también he podido ser eso para otras personas. Sé que a veces soy muy autocrítica y soy como, no, nunca hago nada bien. Pero tengo amigos que me recuerdan estas cosas, ¿sabes? Como me recuerdan el valor que tengo en Dios, me recuerdan que hago las cosas bien porque las hago por amor, ¿sabes? Y desde un corazón sincero, no como esperando nada a cambio. Exacto. Y algo que quisiera como invitar a que recordaran es que no se trata de no pasar inviernos, o sea, inviernos vamos a pasar todos en nuestras vidas, pero se trata de saber quién nos sostiene cuando nada florece, o sea, cuando no estamos con esos frutos, con esas flores, con nuestras hojas verdes, quién nos sostiene cuando estamos pasando por eso y ese es Jesús, o sea, tenemos ahora también al Espíritu Santo, que Jesús se fue, pero Él nos dejó a la ayuda idónea, que es el Espíritu Santo, y ¿por qué silenciar o no dejar que actúe el Espíritu Santo cuando fue literalmente una herramienta creada para eso? O sea, cada parte de lo que Dios es, exacto, cada parte de lo que Dios es importante, por eso Él es una Trinidad. Exacto. No es que uno valga más que el otro, los tres son igual de importantes y a veces como iglesia dejamos al Espíritu de lado, ¿sabes? Somos como, ay, el Espíritu Santo sí, muy... como Lo hemos hablado, ¿de acuerdo? Sí, o sea, lo damos por sentado. Dios creó el mundo, Jesús murió en la cruz y el Espíritu Santo. Pues no, Él está vigente, Él es muy importante porque es el que
o sea, no podemos escuchar una voz audible de Dios, Sí. no tenemos a un Jesús visible, Pero es tenemos como a un ese- Espíritu Santo que Exacto. nos guía. Ya. Y no podemos simplemente ponerlo a un lado, Ignorarlo. encajonarlo en un rincón como... Ay, pues. Para allá. Sí, no es válido. La beca ni de la familia. Pobre. Y por último, quisiera decir como que el invierno no es eterno. O sea, toda estación tiene su principio y tiene su fin. Sí. Nosotros no lo sabemos, pero va a tener un fin ese Sí. invierno que estamos pasando. Y lo importante es que lo que hagamos durante ese invierno va a determinar cómo floreceremos en la siguiente estación. Wow. Sí. Y eso me impactó un montón porque es verdad, o sea, lo que decía antes, yo me estaba llenando de cosas que no me servían, de cosas que me hacían daño. Y en el momento en el que decidí cortar con eso y volver a beber de la fuente realmente de agua viva, fue cuando volví a llenarme de lo que era. Y puede que ahora mi árbol no tenga fruto, no tenga flores, esté calvito, pero sé que lo estoy nutriendo Sí. de lo que tiene que estar Sí. nutriéndose. Y sé que durante el proceso luego voy a ver eso, Sí. ¿sabes? Y eso me emociona porque es como, vale Dios, que venga ya esa primavera, Sí, que... estás emocionada. Sí. Y nosotros también de Exacto. de ver reflejado de lo que te has llenado. Sí. No sé si lo dije bien. Sí. De ver los frutos que se construyeron en ese invierno que ahora van a... Exacto. Sí, Y a veces flores. lo que decías, como estamos impactando vidas y no lo sabemos. Ujú. A veces un abrazo, Y eso es muy una constante, sonrisa. Sí. muy cotidiano y Exacto. capaz que queremos como llevarnos el mérito, capaz o ponernos al frente de, pues nada, oré por esa persona, pero capaz que ni siquiera fue una oración y fue una sonrisa, ¿sabes? Sí, Y con eso ya, ¿sabes? sí, Cambiaste todo. claro. Exacto. Y creo que también nosotros deberíamos ser más intencionales con las personas que nos rodean de decir esas cosas, ¿sabes? Como yo lo estoy haciendo ahora porque soy la primera que a veces necesito que me recuerden eso, como, oye, gracias porque, sabes, me diste ese abrazo, no sabes lo que significó para mí, o gracias porque oraste por mí, Dios contestó esa oración. Y a veces nos guardamos, o sea, somos bendecidos y nos quedamos con esa bendición solo para nosotros, cuando esa persona fue para nada egoísta y quiso bendecir nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no dar de vuelta a eso también? Sí. ¿Sabes? Como creo que a veces esas palabras de ánimo ayudan mucho más de lo que creemos. Claro. El que una persona, que recuerde su nombre, a veces viene una persona nueva y todos los domingos la gente le pregunta, ¿eres nueva? Y es como, llevo viniendo un mes. Literal. Y que tú le digas, hola Andreali, la persona se va a quedar como, Claro, alguien se acordó de mí. claro. Y son esos pequeños detalles Sí. que nuestro Dios es un Dios de detalles. Sí. ¿Por qué no nosotros también Ujú. ser eso? O sea, Ujú. está en nuestro ADN porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, seamos intencionales también en mostrar esos detalles con las personas para Sí. poder también ser de bendición. Sí. Sí. Y pues nada, ¿no? Yo creo Sí. que eso ya sería Hasta aquí todo. llegó. Sí. Hasta aquí llegó nuestro episodio. Sí. Esperamos que les haya gustado y que se hayan sentido edificados. Y estoy segura que si estás escuchando esto, siempre lo digo, pero es porque quiero que te quede claro, es porque Dios así lo quiso. Y porque Dios prepara todo para... Sí. Sí, Para eso todo. es. sí, Está bien. Sí, y queremos darte las Ay, gracias sí. por aceptar la invitación, Sí. Gracias por invitarme. por ser valiente Sí. y sentarte y contar que capaz, como lo estás viviendo, se siente muy presente, Sí, ¿sabes? sí. Pero aún así, superar como ese miedo o esa barrera y contarlo. Sí. Sí, es que creo que es importante porque cuando estás en esa situación te sientes solo y sientes nadie más está pasando esto. Sí. Y algo que Dios como que ha levantado personas en mi vida que están pasando situaciones similares a la mía. Y es eso, el no sentirte solo también ayuda. Sí. Y si otras personas han podido ser vulnerables conmigo y compartir su historia, ¿por qué no hacerlo con otras personas Sí. que quizás necesiten lo mismo? O sea, si tú que estás viendo esto y nos conoces, te sientes solo y estás pasando por un momento difícil, tienes aquí a 3 personas Sí. que están dispuestas a escucharte. O sea, estamos dispuestas a
hacer ese abrazo de Dios que quizás necesitas, hacer esa oración que quizás ninguna persona, ni tú mismo has podido levantar por ti. Y eso. Y pues nada. Bueno, queremos agradecerte porque quiero que sepan que son las 3 de la mañana y estamos aquí grabando este episodio y gracias por abrir tu corazón y por exponerte de esta manera. Te agradecemos mucho. Les quiero mucho. Y bueno, eso fue todo por hoy. Sí. ¡Au! Nos vemos en un... Espera, nos vemos Ay. en el capítulo pasado esta loca dijo adiós y cortó y ya está y dijo para casa. Vamos a despedirnos. Bueno, Nos vemos. ay, claro. ¿Qué? Sí. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que si Dios quiere y todo sale bien va a ser dentro de... Dos. O sea, esta semana no, la La otra. otra. Y pues veremos si hay invitado o no, O no. hay invitado. O invitados. Ah. Tendrán que venir para saber. Sí. Tendrán que venir. Bueno, escuchar. Ah, vale. Después había Sí. gente ahí alrededor de la... El público. Y bueno, nada, le no lo vamos- queremos alargar más. Les vamos a dejar, sí. Les vamos a dejar aquí nuestras redes sociales. Pam. Ahora no tiene redes sociales, ¿vale? Así que si le sea- escribiste y no te ha respondido, no es porque no te quiere responder, no tiene redes sociales. Sí. Tú sabes quién es, ¿vale? Aquí, No sé. las redes sociales de Hans Vale, y mis redes sociales. sí. Y, Y pues nada, eso. No. síganos en raíces que inspiran con doble N, que ahí se van a enterar. Ahí se van a enterar de todo, ahora sí. Au. Sí. No, pero espera, así. Ah, 1, 1, 2, 3. Au.